Muy bien, este día vamos a estudiar el tema semejanza de triángulos. Este es un repaso de el tema 2.1 al 2.3 de la unidad 5 de noveno grado. Este repaso lo estamos haciendo porque nos va a servir para poder trabajar también con la unidad que viene, que es la unidad número 5 de primer año. Así es que vamos a ver en este momento cuáles son esos criterios de semejanza de triángulo. Por ejemplo, el primer criterio es lado, lado, lado. ¿Qué significa eso? Que si dos triángulos tienen sus lados correspondientes proporcionales, entonces son semejantes. ¿Cómo así? Por ejemplo, si ustedes observan, aquí tenemos el triángulo ABC y el triángulo DEF. Tenemos estos dos triángulos. Si ustedes observan, estos dos triángulos tienen la misma forma. Tienen la misma fórmula, la misma forma. Y lo que necesitamos comprobar es que si sus lados, por ejemplo, este lado que mide 1 con este lado que mide 2, si ustedes observan, tenemos el triángulo pequeño y el triángulo grande. Ya tenemos el segmento de recta AB que mide 1 y tenemos el segmento de recta DE que mide 2. Si ustedes observan, este lado es el doble de AB. El segmento de recta DE es el doble de AB. Y si observamos el segmento de recta AC con el segmento de recta DF, el segmento de recta DF ustedes pueden observar que es el doble del segmento de recta AC, porque este mide 6 y este mide 3. Y si observamos el segmento de recta BC en el triángulo pequeño con el segmento de recta EF en el triángulo grande, si ustedes observan también el segmento de recta EF es el doble del segmento de recta BC, o sea que este es 5 y este es 2.5. Entonces de esa manera nosotros podemos hacer las proporciones para los lados de estos dos triángulos. Por ejemplo, yo tengo que, según ese análisis que hemos hecho, si ustedes ven, este está marcado de anaranjado, este también está marcado de anaranjado, quiere decir que estos dos son correspondientes, ¿ya? Sus lados son correspondientes, y además de eso, según el análisis que ya hemos visto, según la relación que hay, que los lados del triángulo DEF son prácticamente el doble de los lados del segmento de recta ABC. Entonces podemos crear ahí la proporción de esta manera. Por ejemplo, el segmento de recta AB es al segmento de recta DE. Vean, el segmento de recta AB es al segmento de recta DE. ¿Por qué? Porque son correspondientes proporcionales. ¿Ya? Luego, eso es igual a tener, por ejemplo, el segmento de recta DF y el segmento de recta AC, que también son correspondientes y son proporcionales. Sería el segmento de recta AC es al segmento de recta DF. ¿Sí? Ahora, el segmento de recta BC es al segmento de recta EF. ¿Ya? Y todo ello tiene una relación de 1 a 2. O sea, 1 es a 2, de un medio. ¿Ya? Podemos relacionarlo de esta manera, un medio. Hemos dicho que del triángulo grande, los valores los lados del triángulo grande, los valores correspondientes del triángulo grande son el doble del triángulo pequeño. Pero también podríamos decir que los valores de los lados correspondientes del lado pequeño son la mitad de los valores del triángulo grande, y es por eso que
la razón que queda es 1 es a 2, ¿ya? Y esa razón nosotros la podemos expresar como de esta manera también, ¿ya? La razón es de 1 es a 2, que en este caso, si ustedes observan y hemos visto de que es un medio. Bien, eso es para con respecto al criterio lado, ¿ya? Vean, de esa manera. Y aquí, pues, si sustituimos, me quedaría AB, que es 1 sobre dx2, un medio, es igual a AC, que es 3 sobre df que es 6. Y este a la vez es igual a BC, que es 2.5 sobre EF, que es 5. Si ustedes observan todos los valores que quedan en todos los numeradores, estos numeradores son parte de un triángulo, del triángulo pequeño, y todos los denominadores son parte del triángulo grande. Esto tiene que darse, porque no puede quedar en el numerador de lados de un triángulo y también lados del otro triángulo. No, tienen que quedar siempre en el numerador los lados de un triángulo y en el denominador los lados del otro triángulo. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo dice: ¿cuáles deben ser los valores de x y y para que los triángulos sean semejantes? Y aquí tenemos estos triángulos, ¿verdad? Podemos ver estos dos son los triángulos, y podemos observar cuáles son los lados correspondientes. Por ejemplo, este 4, digamos, este 4 es correspondiente con este lado que mide 4 del triángulo pequeño, es correspondiente con el lado que mide 10 del triángulo grande. Igual, este lado que mide 2 es correspondiente con el otro lado que mide y, y este que mide x es correspondiente con el otro que mide 15, perdón. Y así podemos nosotros podemos encontrar, utilizando las razones que hemos visto anteriormente para los triángulos semejantes, podemos utilizarlos para encontrar, por ejemplo, el valor de x. Para ello utilizamos dos razones, o sea, dos lados. Primero, la razón donde está x, que sería el lado x con el lado 15. Entonces sería x es a 15, como la otra razón que vamos a formar acá tienen que ser valores conocidos, porque así tendríamos una sola incógnita que es x. Y la otra razón que se forma con valores conocidos serían 4 y 10, ¿verdad? Estos dos. Entonces sería 4 es a 10. Vean, y ya formamos una proporción, una igualdad donde podemos despejar el valor de x. ¿Qué sucede si yo despejo el valor de x? X sería igual a este 15 que está multiplicando, ya está dividiendo, perdón, pasa a multiplicar con 4 y me queda 15 por 4 sobre 10. ¿Ya? Luego, x sería igual 15 por 4, que es 60 sobre 10, por lo tanto x es igual a 6. Y ahí tendríamos el valor que tomaría esta x que está acá, que es 6. Bien, de esa manera podemos también encontrar el valor de y, pero vamos a utilizar la razón o los lados donde participe el valor de y, que en este caso sería este lado que dijimos que es correspondiente con este lado del triángulo pequeño. Vean, estos dos son correspondientes. Entonces
podríamos hacerlo como 2 es a y, o también podríamos hacerlo como y es a 2, que pues no hay problema, es válido también. Lo podríamos hacer y es a 2 como podemos utilizar los mismos dos valores, 4 y 10, aunque ya conociendo el valor de x, que es 6, podríamos utilizar también este con este, pero vamos a utilizar siempre los mismos valores que conocemos desde el principio, 10 y 4, como lo hemos hecho ahorita. La razón la estamos formando del grande al pequeño, ya. Si ustedes observan en la anterior formamos las razones del pequeño al grande, ya, y al final pues llegamos a la conclusión del que el triángulo ABC es semejante, y esto se lo voy a escribir para definir que estos dos triángulos son semejantes. Este símbolo significa semejante. El triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. ¿Ya? Entonces, si ustedes observan, en el anterior trabajamos del pequeño al grande, y aquí podemos trabajar también del grande al pequeño. En este caso así lo hemos hecho. Y es a 2. Como en este caso, si utilizamos el 4 y el 10, sería como 10 es a 4. Y lo que les mencionaba anteriormente, todos los de arriba, los dos numeradores tienen que pertenecer al mismo triángulo. Vean, y y 10, aquí tenemos y y 10, y 2 y 4 que pertenecen al otro triángulo, 2 y 4. Y de esa manera el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, y me queda de que y es igual a 2 por 10 sobre 4. Entonces, a multiplicar, esto sería y igual 2 por 10, sería 20 entre 4. Por lo tanto, el valor de y, 20 entre 4, es 5. Y ahí tendríamos el valor de y. Por lo tanto, el valor de y en este caso sería 5, para que estos dos triángulos sean semejantes. Por eso decía la pregunta, ¿cuáles deben ser los valores de x y y para que los triángulos sean semejantes? Si x toma el valor de 6 y y toma el valor de 5, entonces significa que esos dos triángulos son semejantes. Bien, ahora vamos a estudiar el segundo criterio, que es ángulo-ángulo. ¿Qué significa eso? Que si dos triángulos tienen dos pares de ángulos correspondientes congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Veamos, el ejemplo dice, son semejantes los triángulos mostrados en la figura. Si ustedes observan, tenemos dos triángulos acá, donde lo único que conocemos son dos ángulos del triángulo grande y dos ángulos del triángulo pequeño. Entonces, si ustedes observan, hay dos ángulos correspondientes. De hecho, en este triángulo no está en la misma posición, el triángulo pequeño no está en la misma posición que en el triángulo grande. No siempre van a estar en la misma posición, así como los anteriores, ¿verdad? No siempre van a estar en la misma posición, pero lo que vamos a hacer es buscar la forma. Por ejemplo, podríamos ver de que este lado, digamos, según la forma que tiene, este lado sería proporcional con este lado sería proporcional con este, y este lado sería proporcional con este, serían correspondientes. Entonces, los ángulos, por lo tanto, cambiarían. Si ustedes observan, el ángulo A, que es el ángulo A, ya es correspondiente con el ángulo E, aunque uno está arriba, el otro está abajo, pero por la posición en que están los triángulos. Este, digamos, está normal, digamos, y este pues está girado. Entonces este ángulo de 80 es igual que este. Y cuando habla de que
dos pares de ángulos correspondientes tienen que ser congruentes. Esto de congruente significa que sean iguales. Ya, por ejemplo, yo tengo este ángulo con este, que son correspondientes y son iguales. Pero resulta que los otros dos ángulos no son correspondientes, porque este mide 40 y este mide 60. Entonces yo necesito encontrar un ángulo, cualquiera de los dos. En este caso yo puedo encontrar, voy a encontrar el ángulo B, porque ya hemos dicho de que los ángulos A y E, que son los que hemos mencionado, que miden 80, este ángulo y este otro, son congruentes. O sea, ya tenemos una pareja de ángulos que son congruentes, pero necesitamos hallar otra pareja de ángulos correspondientes que también sean congruentes, o sea, que sean iguales. Bien, podemos encontrar el ángulo B de este triángulo. Encontrando el ángulo B, si hay una definición en los triángulos que dice de la siguiente manera, que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es de 180. O sea que si yo tengo el ángulo A del vértice A más el ángulo del vértice B más el ángulo del vértice C, eso es igual a 180 grados. Ya, 180 grados, la suma de los tres ángulos internos de todo triángulo, no importa qué tipo de triángulo sea, siempre al sumar sus tres ángulos internos eso va a dar 180 grados. Entonces vamos a sustituir los valores que ya conocemos. Estamos trabajando con el triángulo pequeño. El ángulo A mide 80 grados. El ángulo B pues es el que andamos buscando. Y el ángulo C mide 40 grados. Y esto es igual a 180 grados. Entonces vamos a decir que el ángulo B es igual a 180 grados. El 80 y el 40, estos dos ángulos que están sumando, yo los paso al otro lado y pasan a restar, ¿verdad? Como está positivo y positivo, entonces sería menos 80 grados menos 40 grados. Y ahí podemos hacer la resta. 180 menos 80 pues es 100 y 100 menos 40 es 60. Entonces este ángulo, el ángulo AB, mide 60 grados. Este ángulo mide 60 grados. Y si ustedes observan, en el otro triángulo yo tengo un ángulo que también mide 60 grados. ¿Ya? O sea que este es correspondiente con este. El ángulo en el vértice B es correspondiente con el ángulo en el vértice F y son congruentes, o sea que son iguales. Por lo tanto, se cumple el criterio ángulo-ángulo, ¿verdad? Porque con dos ángulos correspondientes que sean iguales, entonces ya podemos concluir de que los triángulos, el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. De esa manera concluimos. Solamente encontramos, si ustedes observan en este problema, solamente encontramos un ángulo y ya podemos observar lo que les mencionaba, ¿verdad? De que se cumple el criterio ángulo-ángulo. Bien, ahora les voy a explicar el criterio número 3, que es lado, ángulo, lado. Eso dice que si dos triángulos tienen un ángulo correspondiente y los lados adyacentes a este son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. El ejemplo dice: en los siguientes triángulos los ángulos C y E son congruentes. ¿Cuál debe ser la longitud del lado CA para que el triángulo ABC sea semejante al triángulo DEF? Bien, aquí tenemos los dos triángulos. Me está diciendo, desde el principio, me está diciendo que en estos dos triángulos, los ángulos C y E, que son estos dos, dice que son congruentes, o sea que estos dos ángulos son iguales. Ya no sabemos cuánto miden, pero son congruentes, o sea que son iguales, son correspondientes y además son congruentes. Bien, ahora la pregunta es, antes de resolverlo, según el criterio,
me está diciendo de que si yo tengo dos triángulos y hay sus ángulos correspondientes son congruentes, o sea, iguales, y además de eso, sus lados adyacentes ¿a quién? Adyacentes al ángulo. O sea que en este caso los lados que forman el ángulo tienen que ser correspondientes de un triángulo con el otro. En este caso, según la forma, que también no tienen la misma posición, estos dos triángulos no tienen la misma posición, pero podemos ver cuáles son correspondientes. Por ejemplo, este lado EF, que mide 16 centímetros, podríamos decir que es correspondiente con el lado BC. Según la forma que tiene el triángulo, vamos a ir buscando los lados pues que se parecen, ¿verdad? En este caso el lado EF con el lado BC. ¿Y cuáles otros son correspondientes? El 24 centímetros, que es DE con AC, ¿verdad? Con AC. Estos dos lados también son correspondientes según su forma. Entonces, y si ustedes observan, el segmento AC es el valor que necesitamos encontrar. ¿Por qué? Porque ya dijimos que sus ángulos son correspondientes, congruentes, ¿ya? Entonces sus lados, los lados que forman ese ángulo en ambos tienen que ser correspondientes. Ahora veamos cómo yo puedo encontrar el segmento de recta AC, utilizando una razón de las que utilizamos en los casos anteriores, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ir, digamos, del triángulo pequeño al triángulo grande, que en este caso sería el lado que yo ando buscando sería el primero, AC, es a AC es a DE, ya que son los lados correspondientes, es ADE, igual a ¿cuáles otros son correspondientes? Dijimos BC es correspondiente con EF. Ahora vamos a sustituir. Bueno, el valor AC lo bajamos porque es el que andamos buscando. Y DE es 24 centímetros. Y este es igual a BC. BC en el triángulo pequeño, que es 12 centímetros sobre EF que es 16 centímetros. Bien, y aquí antes de hacer la multiplicación podemos simplificar. Vean, centímetros con centímetros se eliminan. Mitad de 12 es 6, mitad de 16 es 8, mitad de 6 es 3 y mitad de 8 4. Entonces eso lo simplificamos. Lo podemos simplificar o lo podemos multiplicar de una vez, pero para no tener números tan grandes podemos simplificar. Y el 24 centímetros que está dividiendo pasaría a multiplicar con el 3. Por lo tanto me quedaría de que AC es igual a 24, que pasa a multiplicar con 3, 24 por 3 sobre 4. Entonces AC sería 24 por 3. Veamos, 24 por 3, 24 por 3 que lo podemos multiplicar. Podemos hacer 24 por 3. Veamos, 3 por 4, 12, llevo 1. 3 por 2, 6 y 1, 7, 72. Entonces esto sería 72 entre 4. Y bueno, esto para no estar usando la calculadora, pero igual dividimos, veamos si se puede dividir 72 entre 4. 72 entre 4
Bueno, tomamos el 7, 7 entre 4, digamos a 1, 1 por 4, 4. Para 7 sería 3, ¿verdad? Bajamos el 2 y 4 podría, digamos, un número que multiplicado por 32, multiplicado por 4 me dé 32, sería 8. 8 por 4, 32 para 32. Por lo tanto, el lado AC es igual a 18 centímetros. Bueno, acordémonos que este llevaba centímetros y pues esos centímetros se mantienen y ahí tenemos que el valor. El lado AC es igual a 18 centímetros. Este tiene que medir 18 centímetros para que estos triángulos sean semejantes.